La historia de Job, una de las más emocionantes y profundas de la Biblia, nos muestra a un hombre que, a pesar de su devoción y temor a Dios, enfrenta pruebas devastadoras. Este relato nos lleva a través del viaje de un hombre justo que pierde todo lo que valora, su salud, su riqueza, y lo más doloroso, su familia. Sin embargo, Job se mantiene firme en su fe y en su integridad, incluso cuando parece que no hay razón para seguir creyendo. Esta narración no solo nos cuenta sobre el sufrimiento y la fe inquebrantable de Job, sino que también nos habla directamente a nosotros, especialmente en esta etapa de nuestra vida. Muchos de nosotros hemos enfrentado o enfrentaremos pruebas que ponen a prueba nuestra fortaleza y nuestras creencias. El relato de Job nos invita a reflexionar sobre nuestra propia resiliencia y la manera en que manejamos los desafíos personales, ya sea lidiando con problemas de salud, la pérdida de seres queridos o cualquier otro revés significativo. Hoy exploraremos por qué esta historia antigua sigue siendo relevante y cómo puede ofrecernos consuelo y guía en los momentos más difíciles de nuestra existencia. La historia de Job nos sitúa en un escenario que, aunque distante en el tiempo y en la cultura, resuena con profundidad en la condición humana universal. Job es descrito inicialmente como un hombre extremadamente próspero en términos de riqueza y familia, considerado el más grande de todos los hombres del Oriente. Su vida es el epítome de lo bendecido. No solo es rico, sino que también es justo, temeroso de Dios y se desvía del mal. Regularmente, realiza ofrendas a Dios, preocupándose incluso por la pureza espiritual de sus hijos, intercediendo por ellos, por si acaso hubieran pecado. Este contexto inicial nos pinta la imagen de un hombre que, a pesar de su vasta fortuna y estatus social, prioriza su relación con Dios y la integridad moral sobre todas las cosas. Sin embargo, tras la escena idílica, se desata una prueba de fe inimaginable. En una apuesta celestial entre Dios y Satanás sobre la fidelidad de Job, se le permite a Satanás arrebatarle todo a Job, excepto su vida. Job enfrenta la pérdida de sus posesiones, sus siervos y, lo más devastador, sus 10 hijos, todos en un solo día. Este dramático cambio de fortuna plantea preguntas profundas sobre la justicia, el sufrimiento y la fe. Nos obliga a preguntarnos, ¿cómo reaccionaríamos ante pérdidas tan abrumadoras? ¿Nuestra fe está condicionada por nuestra prosperidad? El contexto de la historia de Job no es solo un telón de fondo para su sufrimiento, sino un espejo que nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras respuestas a las pruebas personales. A medida que la historia avanza, el nudo se desarrolla cuando Job, ya despojado de sus bienes materiales y de su familia, es afligido con dolorosas llagas físicas. La tragedia se convierte en agonía, y lo vemos sentado en cenizas, rascándose con un pedazo de cerámica, la imagen misma de la desolación. Pero el tormento de Job no es solo físico. La profundidad de su sufrimiento se ve exacerbada por el dolor emocional y espiritual, especialmente cuando sus amigos más cercanos, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan con la intención de consolarlo. Inicialmente, sus amigos se sientan con él en silencio, compartiendo su dolor. Sin embargo, este silencio da paso a una serie de diálogos y discursos que forman el corazón conflictivo del relato. Los amigos de Job, creyendo entender las leyes de la moralidad divina, argumentan que su sufrimiento debe ser un castigo por pecados no confesados. Cada uno, a su manera, exhorta a Job a admitir su culpa y buscar el perdón de Dios. Estos discursos reflejan una teología retributiva común en ese tiempo, la creencia de que todo sufrimiento es consecuencia directa del pecado personal. Job, sin embargo, se mantiene firme en su inocencia. A pesar de su angustia y la presión de sus amigos, Job no solo se defiende de las acusaciones, sino que también cuestiona la justicia de su sufrimiento. Su respuesta no es de rebelión, sino de búsqueda de comprensión. Job oscila entre la desesperación y la esperanza, preguntando audazmente por el significado y el propósito detrás de sus pruebas, al tiempo que sostiene su integridad y su fe en Dios. Esta sección de la historia nos muestra un conflicto intenso no solo entre amigos, sino también entre un hombre y su percepción de lo divino. El dilema de Job nos invita a contemplar nuestras propias reacciones ante el sufrimiento y la adversidad. ¿Nos aferramos a nuestras creencias más profundas, incluso cuando todo parece contradecirlas? ¿Cómo mantenemos nuestra integridad y fe cuando las explicaciones fáciles y las consolaciones superficiales fallan? Este nudo, lleno de debates filosóficos y teológicos, nos lleva a cuestionar y profundizar nuestra propia comprensión del sufrimiento y la presencia de Dios en los momentos de prueba. Después de las intensas discusiones y las acusaciones de sus amigos, Job entra en una fase más profunda de introspección y diálogo directo con Dios. Es aquí donde la historia de Job alcanza su clímax emocional y espiritual. Job no solo mantiene su inocencia ante sus amigos, sino que también desafía las percepciones convencionales de justicia y sufrimiento, exigiendo una respuesta de Dios mismo.
Esta parte de la historia resalta la complejidad de la relación entre el ser humano y lo divino, mostrando un Job que, a pesar de su sufrimiento extremo, busca entender la naturaleza y los propósitos de Dios. Cuando finalmente Dios responde, no lo hace con explicaciones detalladas sobre el sufrimiento de Job o sobre las injusticias del mundo. En cambio, Dios habla desde la tormenta, presentando una serie de preguntas retóricas que subrayan su omnipotencia y la vastedad de la creación. A través de este diálogo, Job es llevado a reconocer las limitaciones de su entendimiento humano y la inmensidad de lo divino. Esta interacción nos invita a reflexionar sobre nuestra propia posición en el universo y la manera en que abordamos las incógnitas de la vida. La reflexión final de Job no es solo un acto de sumisión, sino también de profundo entendimiento y renovada fe. Reconoce que aunque no puede comprender completamente todos los designios de Dios, puede confiar en que estos son justos y buenos. Esta lección es esencial para nosotros hoy en día, especialmente cuando enfrentamos situaciones que desafían nuestra fe y entendimiento. Como Job, podemos aprender a aceptar nuestras limitaciones y a confiar en que, más allá de nuestro dolor y confusión, hay un propósito mayor que podemos respetar y aceptar, incluso sin entenderlo completamente. En conclusión, la historia de Job no solo es un relato sobre el sufrimiento y la perseverancia, sino también una profunda exploración de la fe en medio de la adversidad. Job emerge de su prueba no solo restaurado física y materialmente, sino también enriquecido espiritualmente, con una comprensión más profunda de la soberanía y la majestad de Dios. Esta transformación subraya la enseñanza central de la historia. La verdadera fe no se basa en las bendiciones materiales, sino en una relación constante y confiada con Dios, incluso en los tiempos más oscuros. Para nosotros, que vivimos en un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, la historia de Job ofrece una valiosa lección sobre la resiliencia y la confianza. ¿Cómo mantenemos nuestra fe cuando las explicaciones se agotan y los consuelos fallan? La historia nos invita a considerar que, en nuestros momentos más difíciles, hay oportunidades para profundizar en nuestra comprensión y nuestra relación con lo divino. Te invito a reflexionar. ¿Cuáles son los momentos de Job en tu vida? ¿Cómo has respondido a ellos? ¿Y qué puedes aprender de la paciencia y la fe de Job para aplicar en tu propia jornada? Al meditar sobre estas preguntas y compartir nuestras experiencias, podemos fortalecer nuestra comunidad y crecer juntos en la fe y la comprensión, siguiendo el ejemplo de Job, quien nos enseña que incluso en la adversidad más profunda, nunca estamos completamente solos.